Buenos días o tardes, depende de la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Gustavo Plasencia Castillo, mi grupo es segundo A y este es mi análisis de Pedro Páramo. Empieza la historia con un personaje llamado Juan Preciado. Él llega a un pueblo llamado Comala. En este pueblo casi no había gente. Él lo que estaba haciendo era buscar a su padre, Pedro Páramo. Eso fue lo que le pidió su madre antes de morir. En el camino él estuvo con un hombre llamado Abundio. Él fue el que lo guió hasta Comala. Y ese hombre resulta que también era hijo de Pedro Páramo. Y le enseñó lo injusto que puede ser tener el apellido de Pedro Páramo. Y que no le heredaron nada. Después Abundio le dijo a Juan que Pedro Páramo ya había muerto hace años. Y dice que le indicó el camino para poder llegar a la casa de doña Eduviges, Diada. Cuando ya llegó Juan a casa de doña Eduviges, ella lo trató muy bien y le dijo que lo esperaba porque su madre le había dicho que iba a venir. Y a él le pareció muy raro porque su mamá ya estaba muerta. Y eso hacía imposible que le haya dicho. Después salen unos recuerdos de la vida de Pedro Páramo cuando él era pequeño. Y dice que estaba enamorado de una niña llamada Susana. Y dice que él se quedaba encerrado en el baño pensando en Susana. Un día la mamá de Pedro Páramo lo sacó del baño para que le ayudara a su abuela con un molino que ellos tenían. Lo mandó porque después doña Dubiges le dice a Juan Preciado que ella lo sentía como su hijo. Le contó que el día de la boda de doña Dolores, o sea la madre de Juan Preciado, la mamá de Juan Preciado le pidió que se acostara con su esposo, porque Inocencio Osorio, él que es conocido como provocador de sueños, el que abusaba de sus poderes para poder abusar de las mujeres, le dijo que esa noche era luna brava y que no podía unirse a nadie. Y después de esa plática doña Dubige se acostó con Pedro, pero el cansancio que ellos tenían hizo que no la tocara. Solo entrecruzó las piernas y un año después nació Juan Preciado del vientre de Dolores. Doña Dubiges escuchaba que se acercaba un caballo. Ese caballo era de Miguel Páramo, otro hijo de Pedro Páramo. El caballo siempre se sintió culpable por la muerte de su amo, porque ellos iban en un atajo para poder llegar más rápido a la casa de la amada de Pedro Páramo. Y entonces el caballo se cayó a la hora de saltar una cerca y entonces falleció. Pero pidió la compañía de doña Dubiges antes de morir y lo enterró el padre Rentería. El padre Rentería estaba pensando en lo que había hecho y pensaba en que la gente rica era las que le daban de comer y estaba pensando en que no le había dado el pésame a doña Dubiges. Después, Toribio Andrete estaba discutiendo los límites de tierra con Pedro Páramo, pero él dice que la tierra no tiene límites. Fulgor Sendano, el personaje que es el administrador de Pedro Páramo, él interviene en todo lo que sean propiedades de Pedro Páramo. Él está al día de todo lo económico y le dice a Pedro Páramo que él debe mucho dinero a familias y al que más debe es a los Preciados. Después de eso, convence al personaje de Fulgor para que fuera y pidiera la mano de Dolores Preciado, la cual es la futura madre de Juan Preciado, para poder casarse con ella y poder saldar las deudas que tiene. En ese momento Dolores estaba a cargo de todas las posesiones. Pedro Páramo trataba muy bien a Dolores, y Fulgor fue a pedir la mano de Dolores Preciado, y ella aceptó, aunque ella pensó que era muy pronto un matrimonio que se iba a realizar en 2 días. Pero aunque se iban a casar, aún quedaban deudas después del matrimonio. Después, Toribio Andrete le puso límites a su territorio, y Pedro Páramo lo demandó por hacer fraude. Lo demandó por cometer robo de propiedad. Después, Juan Preciado empieza a recordar que su madre le había contado que Comala era el pueblo de los de repente, y casualmente de repente un hombre tocó su hombro, la cual era la mano de Donis, un hombre que se acostaba con su hermana y por esas acciones la iglesia no lo quiso perdonar. Después Donis le dice a Juan Preciado que mañana lo guiará para que volviera al lugar de donde había venido. Después Juan Preciado se quedaba a dormir con esta pareja de hermanos y Juan les empieza a preguntar cosas como de cómo salir de Comala. Juan Preciado en esos momentos tenía muchísima angustia y miedo por estar con ellos dos. Después los hermanos salieron y entró una señora a llevarse unas cobijas. Como Juan Preciado seguía temblando, Donis fue a buscar un becerro y su hermana decía que ella nunca iba a regresar.
Después le dieron de comer a Juan Preciado porque él intercambió unas cobijas por comida con la hermana de Donis. Después él se fue a dormir con la hermana de Donis y empezó a sentir mucho calor. Él sintió tanto calor que pensó que el aire se había esfumado. Salió de la casa donde él estaba y se dirigió a una plaza, y después murió ahogado. Antes de eso, muerto de miedo, él le dijo a Dorotea que la razón por la que se iba a matar eran los murmullos que él escuchaba. Después recordó que su madre le había dicho que Comala es donde se ventila la vida, como si fuera un murmullo, eso como si fuera un murmullo la vida. Entonces él murió en la plaza. Cuando Miguel Páramo tenía 17 años, él ya era un hombre malo. Él había cometido una mala acción, había matado al hermano del padre Rentería, pero Pedro Páramo le dijo a Fulgor que en realidad el que era el asesino era él. Pedro Páramo un día llegó con el cadáver de Miguel Páramo enfrente de Pedro y le aclaró que eso había sido un accidente en su caballo, que él sufría mucho por su culpa. Pedro Páramo lo que hizo es que lo mandó a matar para que él no sufriera más. Después el libro dice que el padre Rentería fue a hablar con el padre de Contla, a la ciudad vecina, y le dijo que había permitido que Pedro Páramo acabara con la iglesia de Comala, porque perdonaba las confesiones como que se acostó con Pedro Páramo. Después Susana empezó a hablar sobre su madre. Ella murió de tisis y nadie fue al velorio por miedo de que se contagiaran. Habló también uno de los muertos por Pedro Páramo, de los que mató por el asesinato de su padre. En una boda en la que Lucas Páramo era el padrino, dispararon contra el novio de la boda y mataron a Lucas Páramo. Como no se supo quién mató a su padre, entonces buscó a todos los que fueron a la fiesta y los mató. Cuando Susana la llevaron al cementerio, Pedro Páramo sufrió mucho porque él la amaba. Después de la muerte de Susana, él desalojó las tierras y las quemó. Toda la gente empezó a irse de Comala por el incendio, pero la gente que se quedó porque pensaron que iban a heredar una parte de la fortuna de Pedro. Solo por eso todos esperaban su muerte. Años antes de que eso pasara, Bartolomé San Juan fue a vivir con su hija a Comala, y Pedro Páramo le gustó tanto Susana que mató al padre de Susana para quedarse con ella. La señora Justina avisó a Susana que su padre lo habían matado hace 2 días y que ya lo habían enterrado. Susana se rió porque se dio cuenta de que el gato no había sido el que la había asustado y molestado, sino que había sido su padre. Después en la historia, el libro dice que mataron a Fulgor y Pedro Páramo se enteró y mandó a alguien a buscar a Tilcuate. Mandó una especie de guardaespaldas. Los revolucionarios fueron en busca de Pedro Páramo, mientras Tilcuate, que estaba escondido, lo cuidaba. Le dijeron que la revolución era contra el gobierno y contra personas como él. Entonces Pedro Páramo se unió a ellos con dinero y hombres para apoyar la revolución. Puso a Damasio como el jefe de los revolucionarios y le pidió que lo mantuviera informado. Después Juan Preciado junto a Dorotea hablaban de lo que Susana susurraba. Las palabras que ella decía eran monólogo erótico frente al mar, recordando a Florencio. Después Gerardo, el que era abogado de Pedro Páramo, fue quien avisó también la muerte de Tilcuate. Él renunció a su trabajo para poder irse a Sayula, confiado de que Pedro Páramo pensaría en todo el tiempo que trabajó para él y así no le haría nada. Después en la historia Cisneros vio entrar a Pedro Páramo escondidas donde estaba Margarita. Recordó que esa noche en que entró a su propio cuarto mientras estaba con Margarita imaginó a Susana. Los villistas se habían arrasado con muchas cosas y Damasio se unió con ellos, y aunque pidió más apoyo económico a Pedro Páramo, él ya no se lo dio. Todos los personajes pensaban que Susana era una loca, porque ella le temía la oscuridad, pero alucinaba por Florencio, él era su único amor. Susana alcanzó a comulgar antes de morir y la luz de la ventana donde ella dormía se apagó, y eso provocó la conversación de doña Fausta y doña Ángeles. El 8 de diciembre fue cuando Susana murió. Las campanas sonaban en todos los recintos, tanto que vinieron de Contla y de muchos lugares y vinieron artistas, cirqueros y músicos, y Comala se volvió una fiesta en lugar de luto entre tanta gente y por eso Pedro Páramo juró vengarse. Él dijo que Comala ahora se moriría de hambre. Después, el padre Rentería se unió a la revolución. Abundio fue a buscar de alcohol a la casa de los Villalpando, porque quería acabar con la pena de la muerte de Refugio, la que era su esposa.
Cuando volvió de regreso pasó por la casa de Pedro Páramo, y Damiana lo recibieron con la cruz como si estuvieran espantando al demonio, y todos gritaban: «¡Están matando a Pedro Páramo!». La gente fue rápido a ver qué estaba pasando, pero llegaron tarde, ya estaba herido, pero Pedro Páramo aún estaba bien. El personaje de Abundio, aunque era sordo, no soportó los gritos que emitió Damiana. Abundio solo quería un buen entierro para su mujer. En eso Pedro Páramo estaba recordando a Susana, y se le borraba de la mente. Sentía que se desvanecían los recuerdos que él tenía de ella. Pensó que en unas horas vendría Abundio para insistir con sus manos llenas de sangre ayuda. Cayó mientras Damiana lo cargaba ayudándolo, como si fuera un montón de piedras. Esta fue la historia de Pedro Páramo y muchas gracias por prestar atención.